Reprenem amb la segona i darrera taula rodona d'avui. El títol és Estudis sobre dades obertes de recerca i la dinàmica és semblant a l'anterior però una mica diferent. Jo presentaré breument els currículums de les persones que ens acompanyen i després cada una d'elles explicarà amb suport d'algunes diapositives els seus projectes i posaran focus, en cas que sigui un projecte interdisciplinar, posaran focus en humanitats. I també deixarem alguns minuts perquè el públic pugui, si vol, traslladar consultes, preguntes, tot allò que consideri necessari. Aquesta vegada ens posarem les diapositives nosaltres. Començo a la meva esquerra. A la meva esquerra tenim la Sabina Batlle. Ella és membre del projecte que organitza aquesta jornada. És doctoranda de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB. Té formació en arqueologia a la Universitat de Barcelona i llengua i literatures també a la UB. Recentment s'ha orientat cap a les humanitats digitals en el context de la seva tesi, que se centra en dades obertes en arqueologia a Catalunya, un estudi de les pràctiques actuals dels investigadors i les perspectives sobre el tema. Els seus interessos de recerca són amplis i inclouen dades obertes, dades vinculades, fotogrametria, arqueologia medieval i assentaments de muntanya. Després, a su izquierda nos acompaña la profesora Yolanda Martín González, titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca, que ocupa también, además, desde el 2020 el cargo de directora de departamento. Es miembro de GIR, Inforal, de la misma institución, de la Xarxa Team Europe de la Comisión Europea y de la Xarxa Universitaria de Investigación en Innovación Educativa, REUNI. Sus líneas principales de investigación son la alfabetización informacional en datos, así como la gestión y reutilización de información científica y del sector público. Es también co-IP de un proyecto denominado Alfabetización en datos en el contexto universitario, detección de necesidades, diseño de escenarios formativos y elaboración de un referencial de competencias, que también está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y además imparte el curso Gestión y Reutilización de Datos de Investigación en el contexto de la ciencia abierta, el Plan de Gestión de Datos y mucho más. Pero es una breve presentación. A su lado tenemos a Daniela Di Filippo. Daniela es licenciada en Comunicación Social en Argentina, máster en Comunicación y Cultura de la Ciencia y Tecnología en Salamanca y doctora en Biblioteconomía y Documentación en la Carlos III. Ha sido investigadora en Argentina, Suiza y España. También ha sido postdoc Juan de la Cierva y Ramón y Cajal en el Laboratorio de Estudios Métricos de la Información de la Carlos III de Madrid. Si me lío en algo, por favor, corregidme. En el 21 se ha incorporado al Grupo de Estudios Cuantitativos de Ciencia y Tecnología ACUTE del Instituto de Filosofía del CSIC como científica titular y también es miembro del Instituto de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia en la Universidad INAECU. Y su línea principal de investigación es la evaluación y el impacto de la ciencia y la tecnología. Y evidentemente ha participado en muchos proyectos de carácter competitivo, nacionales e internacionales, relacionados con cienciometría, evaluación institucional, ciencia abierta, ciencia ciudadana. Así que bienvenida. Y por último nos acompaña Rafael Alexandra. Él es científico titular d'OPI, adscrit a l'Institut de Gestió de la Innovació i el Coneixement Ingenio, CSIC, Universitat de València, Politècnica de València, perdó, i a la Unitat de Recerca UCIS de la Universitat de València. Tot i que està acreditat com a catedràtic d'universitat, es dedica principalment a la investigació i formació d'investigadors. Ha estat també investigador principal de 4 projectes R+D+I, relacionats amb gestió de dades de recerca i també ha publicat nombrosos treballs sobre aquesta temàtica. Així que, fetes les presentacions, començarà la Sabina. Aquí també farem una mica com abans, cadascú com se senti més còmode. Moltes gràcies, Candela. Bé, jo he fet les diapositives són en castellà, però parlaré en català.
Avui, com bé ha dit la Candela, jo soc doctoranda de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals i faig una tesi. Espero acabant una tesi sobre les pràctiques i les perspectives de compartició de dades dels arqueòlegs a Catalunya. Aquí hi ha una mica un resum dels objectius de la meva tesi. No faré un he venido a hablar de mi libro, simplement perquè ho sapigueu i perquè sapigueu una mica per què sóc aquí. Ja s'ha parlat de l'arqueologia avui, hem tingut molta representació, per tant passaré una mica ràpid aquestes diapositives. Tothom coneix l'arqueologia, és una disciplina que té una forta imatge en l'imaginari popular, no sempre real, però una mica perquè sapigueu què fem de debò res de tot això, a baix una mica sí. Us faig 5 cèntims d'una mica el procés de recerca arqueològic. L'arqueologia és una disciplina dins les humanitats, però té les seves singularitats. I l'objectiu principal que tenim els arqueòlegs és reconstruir o conèixer el passat, les societats del passat, a través de les seves evidències, sobretot materials. El que fem, com ja ha comentat la Holly, és excavar principalment, tot i que no és l'única metodologia, i l'excavació en si mateixa és destructiva, per tant, també el que intentem fer és fer una bona descripció o documentació de tot el que les evidències que veiem durant l'excavació, per després construir les nostres hipòtesis, la nostra interpretació i d'aquí unes narratives sobre el passat. Per fer això utilitzem, també ha sortit en les anteriors converses, moltes tècniques diferents, moltes metodologies diferents, procedents de diferents disciplines, i per tant això, com bé va dir un dels, no sé si es llegeix bé els colors, un dels meus entrevistats bastant desesperat, genera una enorme quantitat de dades que són bastant terribles de gestionar. Bé, les dades arqueològiques tampoc no hi entraré molt perquè també s'ha comentat, tenen diferents característiques, són heterogènies com la majoria, com ja hem dit, i com la majoria de les dades en humanitats, són molt importants, irrepetibles, úniques per aquest fet de la destrucció que implica l'excavació. Són també subjectives com moltes dades en humanitats, imperfectes, incompletes, imprecises, una mica pel que ha comentat abans el Xavi del fet que estem intentant reconstruir un passat a partir d'un registre que ha estat molt destruït al llarg del temps i per tant ens falta molta informació i en general, en definitiva, són complexes. Una mica dit això, per posar-vos en context sobre quines dades estem parlant, la meva recerca s'ha basat sobretot en entrevistar arqueòlegs i investigadors en arqueologia de diferents institucions de Catalunya per poder entendre quines són les seves pràctiques de gestió i compartició de dades i les perspectives que hi ha darrere aquests hàbits actuals. Una mica amb l'objectiu de bastir propostes de promoció de la ciència oberta, de les dades obertes en aquesta disciplina. Avui us presentaré també breument els resultats que he obtingut de les entrevistes pel que fa a les pràctiques de compartició de dades dels arqueòlegs, que d'entrada es poden resumir amb aquests 3 titulars, són dades tancades. Tot i això hi ha una compartició de dades, que és més tradicional, i la característica més singular, jo diria, de la disciplina arqueològica i de la gestió i compartició de dades arqueològiques, que és el fet que es publiquen memòries arqueològiques. Ara us explicaré amb més detall tots 3.
temes. D'entrada, jo vaig fer 15 entrevistes a investigadors d'institucions catalanes, són investigadors principals de projectes. D'aquests 15, només 3 havien alguna vegada compartit dades en obert. És molt poc, però bueno, ja és bastant el que m'esperava. El que, curiosament, o potser no tan curiosament, va resultar que tots 3 eren investigadors en prehistòria, que si recuperem una mica això que us he explicat de les dades que són incompletes i la necessitat que tenen els arqueòlegs d'anar a buscar d'altres disciplines, tècniques, eines i metodologies diverses, lliga bastant perquè la prehistòria l'estudi de la prehistòria és la subdisciplina de l'arqueologia en què hi ha menys dades i per tant més s'ha d'anar a buscar aquestes altres disciplines. Llavors és una àrea que està molt lligada a les ciències més pures, en genètica, antropologia física, estudis químics dels sediments, etc. Llavors una mica sembla que a part d'adoptar-ne les eines també n'adopta la cultura científica. D'aquests 3 investigadors, tots ells havien obert les dades per mandat d'un editor d'una revista i d'aquests 3 només un ens va explicar que era un hàbit, una pràctica que feien habitualment dins del seu equip. Els altres es tractava de casos puntuals. Tot i això, vull ser una mica optimista, he de dir que molts altres investigadors que no havien obert mai les dades sí que van mostrar-se favorables a aquesta pràctica i de fet em van dir que estaven planejant activament en un futur proper compartir dades, sobretot en repositoris institucionals, i aquí es veu la tasca que s'ha fet des del CSUC amb el CORA perquè molts me'n van parlar. O sigui que sembla que anem una mica per bon camí. Tard, potser, lents, però per bon camí. Com ja he dit, malgrat que no hi ha una obertura de dades, sí que hi ha una compartició de dades i es comparteixen les dades d'una forma més tradicional, que és també com ha sortit abans, el típic m'interessen les teves dades, t'envio un correu, te les demano i tu me les passes. Aquest tipus de compartició els investigadors el veuen com molt positiu, potser perquè és el que s'ha fet fins ara i per tant costa a vegades obrir la ment a noves opcions, però perquè permet aquest contacte entre l'investigador creador de les dades i el reutilitzador, permet aportar coneixement, context de les dades que d'una altra manera potser seria una mica més complicat. A més, pot donar lloc a col·laboracions, a contactes interessants i tot això es veu com un valor afegit. El que passa és que aquest mètode es basa molt en les xarxes existents de contactes i per una banda pot deixar de banda els investigadors novells o que no tinguin ja un peu assentat dins del camp i per altra també limita molt la trobabilitat de les dades. I finalment hi ha aquesta característica principal de la compartició de dades arqueològiques, que és la publicació obligatòria d'una memòria arqueològica. Aquesta obligatorietat afecta els resultats de les intervencions arqueològiques, sigui l'excavació o prospecció, i és un mandat de la Generalitat del Departament de Cultura. Quan un arqueòleg excava un jaciment arqueològic, té 2 anys per presentar una memòria arqueològica on ha d'aportar unes dades bàsiques i un context d'aquelles dades, la metodologia emprada, una mica com s'han desenvolupat els treballs, etc. El problema
d'això és que no hi ha, la legislació no és molt clara o no molt vinculant pel que fa al contingut de les memòries i per tant hi ha memòries que són molt completes i memòries que són molt minces i que cobreixen els mínims, però és cert que és un model bastant ben establert en arqueologia i és per on entren o per on es fa la majoria de la reutilització de dades. Quan un arqueòleg vol utilitzar dades alienes, normalment o contacta amb la persona si la coneix i té confiança o va a buscar les memòries arqueològiques dels jaciments que li interessen i a partir d'allà treballa i si necessita més informació doncs contacta els creadors. Això és interessant, però pot ser un problema perquè parlant amb els investigadors em vaig trobar que molts d'ells ja consideraven que ells obrien les dades perquè presentaven aquesta memòria arqueològica. I això seria cert si hi hagués un mandat clar de quins són els continguts i com s'han de preparar les dades per ser incloses a la memòria arqueològica, però el que ens trobem és que la majoria de memòries arqueològiques són PDFs amb algunes taules molt sovint incompletes, molt sovint poc documentades, perquè no hi ha hagut mai la necessitat de fer-ho, perquè sempre em poden contactar per preguntar-m'ho, i per tant doncs, queda molt lluny del nivell desitjable d'obertura de dades. Tot i això, per altres investigadors també és un fet que els porta a ser més oberts o més positius cap a l'obertura de dades perquè ells consideren que, com que ja fan això, obrir les dades seria simplement un esforç més que no es comportaria uns grans canvis en la seva manera de treballar. I això ho veiem, avui no us en parlaré, però ho he vist a l'hora de parlar de les barreres i dels factors afavoridors de l'obertura de dades que realment alguns que es troben molt sovint en la literatura d'altres disciplines, els arqueòlegs no els comparteixen perquè ja fan aquesta pseudoobertura i per tant no es preocupen per alguns aspectes que són més importants per a altres investigadors. Dit això, a partir de les respostes a les meves entrevistes i una mica a aquestes pràctiques, he pogut identificar una altra característica de les dades arqueològiques i de l'arqueologia en si, de la disciplina, que d'entrada no havia considerat, que és aquesta doble faceta de l'arqueologia, que és el que passa una mica amb les memòries arqueològiques. Les dades arqueològiques i l'arqueologia és alhora estudi del patrimoni i investigació. I aquest fet, crec jo, i ja és la meva opinió, és un fet molt característic de l'arqueologia, tot i que segurament en altres àmbits de les humanitats també passa, però que és clau per entendre el que es fa ara mateix i per també proposar una promoció que sigui efectiva d'aquesta ciència oberta. Aquesta dualitat la trobem en diferents aspectes, afecta en diferents aspectes. Per una banda tenim la part patrimonial, que és més aquesta relacionada amb la intervenció sobre el patrimoni directe, les excavacions, les prospeccions, i després una part que és investigació que es basa sobre aquestes dades recuperades en l'excavació o la recerca més de primer nivell i que seria més com la resta tindria les problemàtiques i les necessitats que trobem en altres camps de la ciència. El que és més singular seria aquesta part patrimonial que tractaríem amb dades més irrepetibles, amb dades que s'han de preservar i per tant tenen unes necessitats especials que potser no es veuen cobertes amb el model de la ciència, de les dades obertes actuals o amb unes necessitats que els repositoris que hi ha o que s'estan desenvolupant potser no acabarien de cobrir i que tampoc és la seva responsabilitat. Llavors, crec que, i amb això ja acabo,
crec que a l'hora de proposar tant plataformes, infraestructures, etc., per fer possible l'obertura de dades arqueològiques s'ha de tenir en compte aquesta dualitat i entendre que una part és la part d'investigació que podem analitzar i treballar com qualsevol altre camp de la ciència i aquesta part de patrimoni s'ha d'enfocar des d'un punt de vista diferent i analitzar-la amb les seves singularitats per poder adaptar-nos a aquestes necessitats pròpies. Doncs pasamos a Yolanda. Yo misma me encargo de abrir la presentación. ¿Sí? Sí, cámbiate, estarás más cómoda, ¿verdad? Te podrás ver un poquito mejor. Sí. Deixarem les preguntes pel final, d'acord? La de la izquierda. Sí, Aquí. Bueno, pues muchas gracias, Candela. Muchas gracias por invitarme a estar esta mañana aquí. Para mí es un verdadero placer y además quiero felicitaros por la elección que habéis tenido del tema, que no puede ser más idóneo, más oportuno, el poner el acento en lo que son los datos en el ámbito de las humanidades, aunque yo me centraré en el ámbito de las ciencias sociales, provenimos del mismo tronco. Por tanto, hay una serie de problemáticas, de retos, que compartimos perfectamente tanto en el ámbito de las ciencias sociales como en el ámbito de las humanidades. Bueno, se ha nombrado varias veces a lo largo de esta mañana la palabra formación, ¿no? Nosotros lo denominamos alfabetización en datos, que no es nada más que un ámbito nuevo de investigación dentro de lo que siempre ha sido la alfabetización informacional. Y mi breve presentación voy a apoyarla en estos tres aspectos, que sería, por un lado, pues indicar qué es eso de la alfabetización en datos, por otra parte, presentar el proyecto que estamos coordinando desde la Universidad de Salamanca, es un proyecto interdisciplinar e interuniversitario en el ámbito de la formación de los datos. Y por último, pues me gustaría resaltar 3-4 conclusiones, pero sobre todo me gustaría dejar abiertas 3-4 reflexiones finales sobre las que, bueno, nosotros mismos también damos vueltas y en algunos casos no hemos llegado a ningún punto todavía determinado. Bueno, como decía, esta mañana se ha puesto ya de manifiesto, lo ha hecho Holly en su sesión inaugural y los compañeros que han intervenido en la mesa anterior han hablado de la formación. Y para nosotros ese aspecto es fundamental. Yo creo que somos unos privilegiados porque, si no me confundo, la mayor parte de las personas que estamos ahora mismo aquí en la sala somos profesionales de la documentación, bien en el ámbito académico, bien en el ámbito de las unidades de información, y por tanto nosotros sabemos ya mucho más. Pero yo, que trabajo con compañeros de ámbitos tan diferentes como la criminología, la educación y la historia, puedo asegurarles que ellos tienen grandes lagunas de conocimiento respecto a qué son los planes de gestión de datos, los datos FAIR, dónde encuentro datos abiertos, dónde puedo depositar mis datos y cómo puedo preservarlos. Recordaba una anécdota, y es que, bueno, yo codirijo una tesis doctoral con una compañera del ámbito de la historia, y cuando estábamos con nuestro doctorando organizando el plan de trabajo, yo dije, bueno, yo creo que además esa tesis doctoral tiene que ir acompañada de un plan de gestión de datos, ¿no? Donde vayamos a ir plasmando qué hacemos con los datos que vamos recopilando o generando. Y mi compañera me miró y me dijo, y nosotros también generamos datos en el ámbito de la historia, que no, nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces, bueno, pues vino realmente a representar esa falta de conocimiento sobre los inputs y outputs que ellos mismos generan y que ni siquiera son conscientes de ello. Muchas veces porque efectivamente falta esa alfabetización en datos que tiene que ser el paso previo a todo lo demás, ¿no? Nos hablan muchísimo desde las agencias financiadoras, desde las agencias reguladoras, que tenemos que gestionar datos, compartirlos, reutilizarlos, pero si nadie nos forma sobre qué es eso, pues desde luego no vamos a conseguirlo.
Y de eso se ocupa la alfabetización en datos, que es una línea de investigación relativamente emergente. Los países anglosajones ya nos llevan la delantera en este ámbito, que además permite el empoderamiento del ciudadano en esta sociedad digital, en esta sociedad datificada, le permiten resolver problemas cotidianos porque los datos están en todos los ámbitos de nuestra vida y además, sobre todo, le permite tomar decisiones, ¿no? El data-driven decisions, decisiones fundamentadas en datos. Y esto que a nosotros nos parecía fundamental, además lo hemos corroborado en algunos informes. Aquí, bueno, simplemente he extraído el informe sobre los datos abiertos del año 2022, en el que, bueno, se indicaba que los investigadores siguen pidiendo como necesidad clave para ayudarles a compartir sus datos una mayor información, pero sobre todo también una mayor formación. Pero esta problemática, lejos de irse resolviendo, sigue existiendo y así se ha quedado plasmada en el último informe relativo al año 2023, en el que sigue habiendo, o de los encuestados que respondieron a ese cuestionario que se les pasó, casi 3/4 partes dicen que nunca han recibido ayuda para planificar, gestionar o compartir datos de investigación y que cuando lo hacen es gracias muchas veces a otros colegas. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí, que colegas de otros ámbitos distintos, por ejemplo del ámbito del derecho, cuando han ido a solicitar o a concurrir a estas convocatorias de financiación para la investigación, me han llamado, me han dicho, oye, ¿qué tengo que hacer en ese diseño del plan de gestión de datos que tiene que acompañar a esa solicitud en la convocatoria, ¿no? Bueno, pues nuevamente vemos la necesidad de formar en datos. Y en ese contexto, pues en el año 2020 nos planteamos solicitar un proyecto de investigación en el que, bueno, teníamos diferentes objetivos con diferentes líneas de actuación que ahora describiré brevemente. Conseguimos financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y, como decía, lo estamos llevando a cabo en el grupo de investigación Inforal, que es un grupo de investigación interdisciplinar. Fundamentalmente somos profesores del ámbito de biblioteconomía y también del ámbito de la educación. Ahora se están incorporando otros compañeros del ámbito de las ciencias políticas, por ejemplo, todos teniendo en común el ámbito de los datos. Y también es un proyecto de carácter interuniversitario porque colaboran con nosotros compañeros de la Universidad de Valladolid y de la Universidad de León. Como digo, este proyecto se está llevando a cabo a través de distintas líneas de actuación en distintas fases, lógicamente después de una revisión sistemática de la literatura basada en el modelo Prisma, como es lógico, y que nos permitió conocer cuáles eran las aportaciones científicas que se han realizado hasta ese momento en el que llevamos a cabo esa revisión sistemática y que contempló los últimos 10 años, que os recordaré de memoria ahora mismo que fueron todas las publicaciones que se centraban principalmente en el ámbito de la alfabetización en datos, artículos científicos en concreto, desde el año 2012 al año 2021, bueno, pues nos permitió, por ejemplo, contrastar las distintas definiciones que se daban del término datos, algo que en mi opinión es fundamental. Yo creo que tenemos que ir muchas veces al origen del problema y el origen está en definir o delimitar o llegar a un acuerdo sobre qué entendemos por datos y a partir de ahí, bueno, en nuestro caso podremos también delimitar más y mejor el concepto de alfabetización en datos. A partir de ahí, la segunda fase fue analizar las distintas prácticas formativas que se ofrecen a nivel nacional e internacional. Para eso, bueno, consultamos todos los cursos que se habían ofertado entre 2018 y 2022, es decir, en esos 5 años previos a la realización de este análisis. Buscamos todas las prácticas en inglés, portugués, francés, italiano, que hicimos un barrido muy amplio en este sentido. Y bueno, tuvimos una serie de resultados como que, por ejemplo, España es uno de los países que más formación ofrece relacionada con datos. Bueno, lo tengo aquí un poquito más adelante, aquí. Casi todos estos escenarios formativos suelen ser cursos, talleres, seminarios que se ofertan de manera presencial. También suelen ser de pago, por lo general. Utilizan metodologías expositivas o metodologías interactivas. Los destinatarios son normalmente personas que ya tienen una titulación digamos principalmente de primer nivel.
y normalmente esa formación se ofrece en torno a al año y los 2 años, básicamente. Una vez que teníamos hecho este estudio de las diferentes prácticas formativas que se ofrecen a nivel de la formación de datos, y que son muchísimas, imagínense todos los cursos que se ofrecen relativos a análisis de datos, relativos a Big Data, relativos a representación y visualización de datos, pues claro, todo eso se engloba dentro de esas propuestas capacitadoras en el uso de los datos. La tercera fase fue llevar a cabo el diseño de un cuestionario que nos permitiera conocer cuál era el nivel de competencias que poseen los docentes universitarios y cuáles son sus necesidades principales. Cuando hablamos de docentes universitarios no nos queremos limitar solamente a lo que es la actividad docente, porque esos docentes universitarios somos personal docente e investigador. Por tanto, aunque nosotros en alguna pregunta del cuestionario, que seguramente les habrá llegado, porque lo remitimos a 17.000 y pico docentes del ámbito de las ciencias sociales en la universidad, sí que creemos que el uso de los datos en esa práctica docente también tiene su correspondencia con el uso de los datos en su actividad investigadora. Ese cuestionario se diseñó, por supuesto, en torno a una serie de preguntas, 22 preguntas, que estaban articuladas en 4 dimensiones distintas: competencias en alfabetización en datos, formación en datos, la formación que ellos habían recibido, incorporación de los datos en la práctica docente y cuáles eran sus necesidades formativas. Hicimos la correspondiente prueba de validación con diferentes expertos provenientes de áreas distintas de conocimiento, pero especialistas en el diseño de este tipo de herramientas de investigación. Llevamos a cabo el cuestionario entre los meses de julio y septiembre de 2022 y participaron 706 personas. Bueno, a través de diferentes publicaciones estamos difundiendo los resultados obtenidos de esta macro encuesta que realizamos, pero sobre todo 2 conclusiones importantes que obtuvimos fue la relevancia que tiene, la importancia que tiene la formación en datos del personal docente e investigador, porque nuestro proyecto se centra en el ámbito universitario, y sobre todo nos permitió conocer cuáles eran aquellas necesidades formativas que tiene este personal en lo que se refiere a la utilización de los datos. Esto nos ha facilitado el diseño de un nuevo escenario formativo, que es un curso online que ya está diseñado, probablemente se abrirá ahora en el mes de julio o en el mes de septiembre como muy tarde. Va a ser un curso online y abierto. Practicamos ya la ciencia abierta desde el principio, recursos educativos abiertos, que no se han nombrado, pero que también contribuyen enormemente a la difusión de esa información, a ese material docente que es importante en el marco de la ciencia abierta. Y, como les decía, sobre todo nos ayudó a detectar dónde estaban esas necesidades formativas que reclaman los docentes e investigadores universitarios. En concreto, se refieren a la protección de datos personales. Para ellos constituyen un ámbito fundamental y que es fundamental también desde el punto de vista de la investigación para saber qué datos se pueden compartir y cómo tenemos que protegerlos, anonimizarlos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con algo que para nosotros es muy habitual, pero que de verdad les aseguro que para otras personas que no se dedican a este ámbito es difícil, que es el conocer cuáles son las herramientas, los recursos donde pueden depositar los datos, pero también donde ellos pueden consultar datos abiertos de otros investigadores y, por supuesto, les asegura esa confiabilidad de los datos que utilizan tanto en su práctica docente como en su práctica investigadora. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la visualización y la representación gráfica de los datos. Esto es fundamental. Lo vimos durante el COVID, por ejemplo, ¿no? Como la cantidad enorme de datos a nivel sanitario que se estaba produciendo era mucho más fácil recibirla si se representaban de una manera gráfica. Pues este es un punto importante en esa formación en datos. La gestión de datos de investigación con la elaboración de planes de gestión de datos, y es ahí donde incluimos toda la enseñanza con la instrucción sobre los datos FAIR, sobre el depósito, preservación, cómo tengo que almacenar los datos durante el proceso de investigación en el marco del grupo de investigación donde se está llevando a cabo. Y por último, lo que tiene que ver con la reutilización y la citación de los datos.
La reutilización es un concepto relativamente asentado en el ámbito del sector público, pero en el ámbito de la investigación científica todavía no está demasiado asentado. Y bueno, una quinta línea de actuación en la que empezaremos a trabajar en breve ya es en la elaboración de un marco referencial para la evaluación de competencias en alfabetización en datos. Por supuesto, en el proyecto contamos con nuestro propio plan de gestión de datos que vamos a ir actualizando porque es un documento dinámico, y también vamos practicando la ciencia abierta al mismo tiempo para que se vayan difundiendo esos datos de investigación. Bueno, aunque aquí siempre tenemos la duda de en qué momento podemos empezar a difundir los datos. Porque claro, en primer lugar hay que explotarlos y después ya los empezamos a difundir, ¿no? Ese dilema que siempre tenemos respecto al momento más oportuno para poder difundirlos. Bueno, algunas conclusiones muy generales que estamos extrayendo en el proyecto. Existe una creciente importancia en cuanto a la alfabetización en datos en la etapa universitaria. Sí que se va trabajando mucho con datos y se van incorporando de alguna manera acciones formativas en este sentido. En los planes de estudio también se incorporan los datos y la formación en datos, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con datos estadísticos y también, bueno, un poquito menor, pero también con datos abiertos. Fundamentalmente los contenidos que se trabajan están relacionados con el Big Data, con la ciencia de datos, la gestión de datos. Nosotros mismos desde mi departamento hemos propuesto una asignatura que se denomina Big Data en Criminología, que impartimos en el grado en Criminología. Bueno, es una forma también de alfabetizar en datos en otro ámbito distinto. Y todos estos enfoques, el enfoque que se da a todas estas acciones formativas, es un enfoque interdisciplinar y sobre todo tecnológico, pero que incluye todo lo relacionado con los aspectos éticos y legales que tienen que ver con los datos. Para finalizar, me gustaría hacer estas reflexiones, que dejo así un poquito también en abierto, por si pudiera haber un poquito de debate. Creo firmemente que tenemos que ir un poco al origen de todo este tema y delimitar o concretar o dibujar bien qué entendemos por dato, porque cuando vamos a veces a repositorios de datos nos encontramos de todo, porque es verdad, como han dicho esta mañana, que cada área de conocimiento, cada disciplina tiene su propia idiosincrasia y es muy complicado. Entonces, bueno, pues tenemos que establecer una serie de parámetros para decir estos son los datos y que los compañeros de humanidades, de ciencias sociales digan estoy generando datos. Por otra parte, se requiere más formación docente, sobre todo en el ámbito de la gestión de datos, también de la compartición de datos, de qué son los datos abiertos y en qué consiste la reutilización de información, porque no existe esa conciencia, y también para localizar y recuperar datos abiertos de investigación. En este sentido, también existe una gran diferencia entre lo que se consideran ya, no los datos abiertos, pero sí la reutilización en el sector público. Parece que las administraciones poco a poco sí que han ido asumiendo mucho más lo que significa la reutilización de la información, pero en el ámbito de la investigación todavía nos cuesta un poquito más. Yo creo que casi todos los pocos investigadores que sí que van poniendo en abierto los datos que generan, los abren no tanto con ese perfil o con esa finalidad de la reutilización, sino por la visibilidad que les da el abrir los datos, por el número de citas que puedan ir recibiendo de los datos. Y creo firmemente que los grupos de investigación tenemos que trabajar ya no solamente de manera interdisciplinar, sino que tenemos que contar siempre con personas que estén alfabetizadas en datos, que nos ayuden a gestionar de una manera adecuada y pertinente los datos que generamos y también a elaborar esos planes de gestión de datos. Nosotros en Salamanca, desde el mismo grupo de investigación, estamos ya participando en programas de doctorado en el que enseñamos a los doctorandos cómo elaborar su plan de gestión de datos, porque creemos que es ahí donde comienza esa práctica de la ciencia abierta. Y también participamos en el programa de formación del profesorado, pues apoyando a nuestros colegas a que ellos puedan presentar esos requerimientos que nos exigen las agencias de financiación. Y todo esto para que no nos llevemos el gran susto, ¿no?, de que un día, sin querer, perdamos nuestros datos
y para ello lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlos correctamente, a mantenerlos ahí guardados mientras estamos llevando a cabo nuestra investigación, pero después a depositarlos en lugares que sean fiables, recuperables y provechosos para otros investigadores. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Daniela, ¿quieres cambiarte o como tú prefieras? ¿Estás aquí? Sí. Sabina, ¿le dones un cop de mà? Bueno, hola a todos, buenos días. Antes que nada, Candela, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabéis que siempre es un gusto estar por aquí, pero sobre todo también poder compartir con otros colegas esta experiencia, conocer otras líneas de investigación que me están pareciendo muy interesantes. Muchas las desconocía, así que bueno, son nuevos insumos toda esta información. Bueno, en este caso, a mí me gustaría compartir con vosotros algunos resultados y que tienen que ver con esta relación entre las percepciones y las prácticas en relación a los datos abiertos de investigación. Y estos dos conceptos están muy ligados a veces, ¿no? Depende de lo que percibimos y hacemos lo que hacemos con las prácticas en función de lo que pensamos o de lo que creemos. En este caso, los resultados que os voy a presentar tienen que ver con lo que perciben o lo que creen distintos actores. Por un lado, los docentes investigadores de universidades públicas españolas. Por otro lado, vicerrectores que tienen competencias en ámbitos relacionados con la ciencia abierta en general y con directores de bibliotecas universitarias. Y por otro lado, lo que hacen las prácticas de los propios docentes investigadores, de las universidades como entidades en general, y otro ámbito muy distinto que son las revistas científicas. Entonces, los resultados provienen principalmente de dos proyectos. Uno de ellos es un proyecto del Plan Nacional que terminó en diciembre del año pasado. Es un proyecto que se desarrolló entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid y que tenía como objetivo realizar un diagnóstico de la ciencia abierta en las universidades españolas. Se hablaba de la ciencia abierta en general, pero se analizaban varios de sus componentes, uno de ellos los datos de investigación. Quizá el que menos resultados habíamos tenido. De hecho, cuando Candela me propuso venir, dije, no tenemos muchos datos. Y luego, rascando ahí, digo, pues sí que tenemos, sí que tenemos. Este proyecto tenía entre sus principales desarrollos una parte metodológica bastante importante en la definición de indicadores para medir qué es la ciencia abierta y cómo realizar este diagnóstico desde un aspecto más que nada cuantitativo, ¿no? Qué indicadores definir, cómo recoger la información. Pero también tuvo un aspecto basado en encuestas y entrevistas a distintos actores y algunas pinceladas de eso es lo que quiero compartir con vosotros. El otro proyecto es un proyecto de la FECIT, el sello de calidad de revistas, que imagino que lo conocéis, que es un sello que otorga la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología a las revistas en función de criterios asociados con su calidad. Y desde hace 2 años se han incorporado también algunos indicadores para medir la evolución de las políticas de ciencia abierta en las revistas. Entonces, tenemos acceso a esta información porque la coordinadora técnica es a su vez doctoranda, tanto de Elías Sanz como mía, y también Elías y yo participamos en un aspecto de esta evaluación del sello de calidad. Y esto nos permite conocer, sobre todo, mucha información vinculada con las humanidades y las ciencias sociales, ya que es el grueso de las áreas a las que pertenecen las revistas. Empezamos con algunas cuestiones vinculadas con las percepciones. En este caso, una de las partes del proyecto tenía que ver con una encuesta al personal docente investigador. En este caso son 251 personas, profesores, de diversas universidades públicas de toda la geografía española. Es una encuesta estratificada por sexo, categoría académica, representación geográfica. Y se le preguntaba en general sobre la ciencia abierta, como decía antes, y sobre sus componentes en concreto. Lo que vemos es, en el caso de los datos de investigación, algo bastante curioso, porque si bien cuando hablamos de la ciencia abierta, el PDI en general en los últimos años ya conoce lo que es la ciencia abierta, muy especialmente el acceso abierto, que es, digamos, la punta de lanza. Todos sabemos que en la gran mayoría de las instituciones la puesta en marcha de repositorios, el pago de los APC, la formación para el acceso abierto está como bastante ya generalizado.
Sin embargo, cuando vamos a los datos de investigación, esto todavía genera muchas dudas. Por ejemplo, cuando preguntábamos qué información reciben, hablamos de percepciones porque esto no es la realidad, es lo que ellos creen que se hace en su institución. Luego contrastamos con la realidad y muchas veces es muy diferente lo que perciben con lo que existe, ¿no? Por ejemplo, preguntábamos con respecto a la existencia de repositorios institucionales de datos de investigación en abierto. Si ellos están al tanto de que existe en su universidad, cómo lo ven. Bueno, en todas las preguntas, si existe personal de apoyo a la gestión de datos de investigación, si existe formación sobre gestión de datos, si su universidad garantiza que los datos sean fair, y un tema que también salió antes, que es si existe un reconocimiento de la práctica de poner en abierto los datos entre los criterios de evaluación del profesorado. Ante todas estas preguntas, en la mayoría de los casos, la respuesta general es que no lo saben. No saben si esto existe o no. En algunos casos dicen que sí, por ejemplo, en el caso del repositorio institucional de datos en abiertos, que parece que esto es lo que en realidad luego constatamos que sí, que los que decían que sí en su institución verdaderamente existe. Pero muchas otras cuestiones que ellos dicen que no, que es la barra roja, y que no lo saben, que es la amarilla, luego vemos que muchas instituciones sí que están poniendo en marcha estas iniciativas, pero aquí es más que nada a veces un fallo de comunicación, porque no llega a los investigadores el conocimiento sobre todo lo que se está haciendo al respecto, ¿no es cierto? Cuando preguntábamos algunas cuestiones vinculadas con la práctica, lo primero es que se consulta sobre si hacen públicos sus datos de investigación. Y aquí nos sorprendió que el 57% nos decía que sí. Esto parece una cifra, al menos para nosotros, en principio, bastante alta, ¿no? Pero luego cuando preguntamos, había muchas preguntas abiertas que luego las fuimos codificando. Cuando preguntábamos cómo lo hacen, cómo comparten estos datos, nos encontramos con que la mayoría nos dice que cuando publican un artículo científico, el hecho de incluir datos en el propio cuerpo del artículo ya es una forma de compartir. Aquí tiene que ver un poco lo que decía Yolanda, el problema del concepto, ¿no? Bueno, esto que se habló también en la mesa anterior. ¿Esto es compartir datos? Esto es en realidad poner información en cualquier artículo de cualquier disciplina. No hay solo texto. Estamos poniendo una tabla con un dato. Esto lo consideramos, bueno, muchos investigadores dicen que sí y entonces creen que esta primera fase sí que es compartir datos. Otras cuestiones sí que tienen que ver más con la realidad del compartir, ¿no? Por ejemplo, publicar en un repositorio específico de la universidad de datos de investigación, esto sí, o publicar en una web con posibilidad de descarga de los datos, o, por ejemplo, una situación intermedia, que es también lo que comentaba Sabina, de poner material suplementario como anexo a los artículos. Entonces, claro, esto aquí habría que medirlo en detalle para ver de qué hablamos. ¿Hablamos de una tabla extra o estamos hablando de un dato de origen, ¿no? Entonces, creemos que más que nada esto nos habla todavía de la falta de conocimiento que tenemos muchos investigadores con respecto a qué significa compartir datos de investigación. Y entre las razones por las cuales algunos investigadores desean compartir y otros no, encontramos cuestiones que también salieron esta mañana. Por ejemplo, ¿por qué no comparten? Bueno, básicamente porque hay que invertir mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y esto es real. Y luego no hay un reconocimiento de esta labor, ¿no? También por un miedo a la utilización por parte de otros competidores. También decías tú la oportunidad del momento, ¿no? Hay gente que dice, si lo hacemos al principio, a lo mejor nosotros mismos no llegamos luego a utilizar los datos y a difundirlos, y otros, bueno, aquí también hay que ver qué consideramos competidores, porque el concepto, bueno, si somos colegas también podríamos verlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto es un miedo que está como muy arraigado. Las faltas de normativas que obligan a la publicación, porque depende de en qué tipo de iniciativa estemos trabajando, a veces no hay nada que nos indique cómo hacerlo o por qué hacerlo, si es obligatorio o no. A veces la naturaleza de los datos, por ejemplo, los que trabajamos con datos bibliométricos de bases de datos como Web of Science o Scopus, vemos que este es un tema central. El dato de origen no se puede compartir porque hay licencias. Bueno, esto es un tema que esperemos que se resuelva en un futuro, pero el tema de las licencias para compartir el dato original es un problema muy grande, ¿no? Los riesgos en la promoción profesional. Y esto es curioso, porque este mismo hecho que a veces se ve como negativo, porque algunos investigadores dicen, es que si pongo todo en abierto se pueden detectar fallos y esto puede hacer que resalte algunos
errores en el diseño de mi investigación. Entonces prefiero que no se vea, ¿no? lo que estamos haciendo y no comparto la información. Y también a veces el volumen de la información, cuando es demasiado grande, todavía nos da la sensación de que no están preparadas, no tenemos tantas infraestructuras adecuadas para compartir un volumen de información tan grande como se puede generar en varios proyectos, ¿no? Por otro lado, cuando preguntábamos por qué sí comparten, pues bueno, lo mismo que algunos veían como un problema, otros lo ven como una posibilidad, porque dice, bueno, si doy a conocer los resultados fuente de mi investigación, pues esto puede generar más credibilidad en mi trabajo. También por favorecer la reproductibilidad que otros puedan utilizar, que esto es un punto central, ¿no? Permitir la reutilización, fomentar la colaboración. Si hay varios equipos haciendo lo mismo, bueno, quizá el hecho de que esta actividad se distribuya y unos obtengan la información y la compartan con los otros hace que los otros puedan adquirir otros roles dentro del proyecto y no estén todos haciendo lo mismo a la vez. Entonces se fomenta la colaboración. El incremento del impacto a nivel de citas, si otros colegas utilizan, es de esperar que también citen, ¿no? lo que están utilizando. Y también gente quizá más comprometida con todo el desarrollo de la ciencia abierta que nos habla de apoyar estas políticas de ciencia abierta. Por último, también aparece el tema de cumplir los requisitos que a veces imponen determinadas convocatorias o a veces imponen las revistas en las que se publican los artículos o la propia institución, que sí que obliga a este hecho de compartir. Cuando le preguntamos, ahora sí esto tiene que ver con la realidad, cuando le preguntamos a los vicerrectores, en algunos casos son vicerrectores de investigación con competencias en ciencia abierta, en otros casos vicerrectores de innovación, son aquellos que tenían algo que ver con el desarrollo de la ciencia abierta, y a los directores de bibliotecas. Aquí les preguntamos si realmente la institución cuenta con soporte a la gestión de datos abiertos, y vemos que poco más de una cuarta parte dice que sí. Entonces, es muy poquito todavía. Mientras que con respecto a la ciencia abierta en general, casi la totalidad de las instituciones tienen algo, básicamente repositorios, lo que decía antes, vinculado con acceso abierto, los datos en abierto son como, por ahora, los grandes olvidados, ¿no? En todo el sistema de políticas hacia la ciencia abierta. ¿Y qué tipo de apoyo existe? Pues es variadísimo. Aquí no hay una estructura. De hecho, el otro se nos hacía enorme porque no podíamos contabilizar. Casi cada institución tiene una práctica distinta con respecto a los datos, ¿no? Vemos que tiene que ver con el apoyo desde personal específico, desde las bibliotecas, las OTRI, a veces los vicerrectorados, de apoyo a la apertura, apoyo a la búsqueda de bases de datos de investigación en otras instituciones, o un portal web propio para la gestión de datos, o cuestiones vinculadas con la formación. Estas son de alguna manera las estrategias que las universidades están poniendo en marcha, ¿no? Y también preguntábamos a los vicerrectores y a los bibliotecarios cuál es la situación de la universidad con respecto a los datos FAIR. Si empezamos por abajo, vemos que preguntamos sobre si existe una política de datos de investigación y dicen que sí, un 20%. Los demás están en proceso, que este concepto de en proceso también es muy amplio, y muchos dicen directamente que no, que la universidad todavía no lo ha puesto en marcha, ni siquiera se ha debatido. Sobre los que tienen una política de investigación, ¿se incluye datos FAIR? Bueno, un 35% sí, los restantes no. ¿Se publican informes sobre el uso de repositorios de datos? Aquí ya vemos que el no es predominante. Luego, la información que se recoge en los repositorios, ¿se usa para elaborar alguna política propia de la institución? Otra vez el no es mayoritario, ¿no? ¿Se incluyen los datos de investigación en el repositorio institucional como indicador para la evaluación y la promoción? Lo que decíamos antes, ¿se reconoce esta labor de depositar? Pues no, mayoritariamente no. ¿Y hay una política de administración y puesta en común de datos FAIR? Tampoco. O sea que todavía vemos que las proporciones de universidades que están desarrollando políticas concretas o acciones específicas sobre los datos FAIR es muy pequeña. Y entonces decíamos, bueno, ¿y qué valoración tenéis vosotros, los vicerrectores y los directores de bibliotecas, sobre la gestión de datos en investigación y sobre la compartición de datos o los datos FAIR? Y en general vemos que la amplia mayoría dice que está en proceso de implementación. Es decir, que no podemos dar por consolidada la realidad de los datos abiertos como una práctica promovida desde las propias instituciones. Bueno, eso con respecto al tema de
prácticas y percepciones sobre los datos en abierto. Pero si nos vamos al otro ámbito, al ámbito de, como comentaba antes, de las revistas de investigación, aquí quería compartir información sobre 254 revistas españolas que se presentaron al sello de calidad del año pasado y que han sido evaluadas teniendo en cuenta, bueno, analizadas, porque en este caso había requisitos que no eran obligatorios, solo es ver si cumplen o no, con respecto a prácticas que tienen que ver con la transparencia de la información que se ofrece. Por ejemplo, si las revistas ofrecen información sobre el tipo de licencia de utilización de los datos que se generan. Esto vemos que es una práctica bastante frecuente en las revistas. Casi el 95% sí lo hace. Sí da a los autores, a los investigadores, información sobre el tipo de licencia que tiene el contenido. Y también información sobre los derechos patrimoniales a los que está sujeto este contenido. O sea que estos son como los dos ámbitos en los que la gran mayoría de las revistas están comprometidas y lo están cumpliendo. Otra consulta hoy es otro indicador, si la revista permite publicar o depositar en un repositorio la versión aceptada del texto. Y esto vemos que en un 74% de las revistas sí se cumple, pero no en todas. Lo que sí es más bajito es el porcentaje de revistas que tienen publicada su política de acceso abierto en Serpa Romeo. Esto alcanza solamente el 37% de las revistas españolas de este conjunto. La información, por ejemplo, sobre los APC, se refiere, la revista indica si existe o no información sobre los APC, pues sí, en un 80% sí. En otros casos, en un 20%, no se indica si existe o no. Y luego un 67% son revistas que están incluidas en DOAG. Aquí, como decía, la información mayoritariamente de las revistas que se presentan para ser evaluadas en el sello de calidad de la FECIT son revistas de ciencias sociales y humanidades. Están marcadas en rojo las áreas que no lo son, pero como ven, la gran mayoría son de ciencias sociales y humanidades. Y vemos que áreas como la comunicación, información y documentación, la economía, la geografía, la historia, tienen porcentajes bastante altos de cumplimiento en todas las áreas. Entonces, esto nos da una idea de que, como hablábamos antes, también hay prácticas muy distintas. En muchos casos también vimos que no solo tiene que ver la disciplina, sino también aquí la pertenencia institucional de las editoriales. No es lo mismo revistas que son editoriales, por ejemplo, del CSIC o de las universidades, a revistas que pertenecen a una asociación profesional o que son plenamente comerciales. En el caso de las comerciales, la adopción a las prácticas de ciencia abierta es bastante menor. Este es otro de los aspectos, y es el último que quería comentar, que tiene que ver con cuestiones vinculadas también con el compartir datos, ¿no? Por ejemplo, el primero es si la revista publica sus contenidos con licencias de Creative Commons. Y vemos que sí, el 94% de las revistas lo está haciendo. Otra vez aquí, este es el ámbito en el que hay más adhesión a estos temas de ciencia abierta. Luego, si vemos abajo el B tiene que ver con que la revista inste a los autores a depositar el material complementario, al menos los datos de investigación, en repositorios institucionales. Esto solo lo hacen un 8% de las revistas, es decir, que todavía no hay una dinámica de informar a los autores o proponer vías para que ellos puedan depositar el material complementario. Y ligado con esto tiene que ver la tercera columna, la C, que dice: las revistas relacionan los artículos que publican con su material complementario en repositorios a través de identificadores únicos. Este link no se hace. Este complemento de la información del artículo en repositorios llevado a cabo por la propia revista todavía es una práctica que no está para nada desarrollada. Sobre todo un 3% de las revistas lo están haciendo. Luego, con respecto a permitir la versión preprint de los artículos, solo un 25%. Así como veíamos que la versión aceptada, casi una tercera parte, lo permite, la versión preprint no. Y un porcentaje que no llega al 1% tiene que ver con otro tema vinculado con la ciencia abierta, y es que si están a favor o si permiten la revisión por pares en abierto. Esto no está para nada implementado. O sea, no hay casi revistas que acepten la participación abierta de los revisores.
También es muy bajito el hecho de que existan protocolos para la cesión de metadatos en los repositorios y los agregadores de contenido, pero hay una tendencia a la apertura que se ve, por ejemplo, en el hecho de que, aunque no se permita la revisión en abierto, sí que se permite mostrar de manera pública el listado de revisores. Esto, si lo vemos por áreas, vemos una vez más que, por ejemplo, otra vez revistas que tienen que ver con comunicación, con información, con economía, geografía, son revistas que están cumpliendo bastantes de los requisitos que se están pidiendo para este salto hacia la transparencia, la reproductibilidad y el acceso. Bueno, después de estos resultados, algunas cuestiones que obtenemos es que existe un desconocimiento bastante generalizado, como decía, no sobre la ciencia abierta, pero sí sobre los datos de investigación, sobre lo que significan, sobre las prácticas que existen en las instituciones, sobre cómo hacerlo a nivel individual. La confusión entre el concepto y el alcance de lo que implica compartir datos de investigación todavía es bastante amplia. Vemos que a nivel institucional, aunque sí que hay un compromiso con la ciencia abierta y que en muchos casos es real, hay políticas, hay iniciativas, están volcadas mayoritariamente otra vez al acceso abierto, ¿no? Sí que vimos algunos casos, por ejemplo, dentro de los componentes con la ciencia abierta, con la ciencia ciudadana, que hay instituciones en las que hay una apuesta importante, pero los datos de investigación siguen siendo allí como un agujero negro, ¿no? Que nadie sabe. Aunque existan profesionales para ayudar a los investigadores, todavía es un ámbito como muy desconocido, ¿no? Luego también la falta de información de los autores sobre las propias estrategias para el depósito. Lo que comenta el PDI es que en los casos en los que ellos comparten es porque por iniciativa propia se acercan a las personas que están encargadas, por ejemplo, en la biblioteca o en el vicerrectorado o en la OTRI, y tienen como una especie de autoformación, ¿no? Pero que todavía esta vía institucional de comunicación sobre todo lo que existe para los investigadores no es muy clara. Con respecto a la última parte, que es la de las revistas, sí que vemos que hay algunas buenas prácticas en las áreas que mencionaba antes y nos da la sensación de que hay algunos escalones dentro del ámbito de la ciencia abierta que sí que se han ido subiendo, ¿no? Por ejemplo, estos primeros pasos hacia una mayor transparencia en la investigación, parece que sí, que estamos todos como más concienciados. Sin embargo, el punto clave, que es el poder reutilizar esos datos, yo creo que está todavía con mucho margen de mejora, porque la mayoría de la gente, lo que comentábamos antes, la gente deposita en repositorios, deposita en Zenodo, pero a veces se deposita una tabla de Excel que no sabemos cómo ponerla y sobre todo la depositamos con la idea de que alguien nos cite, ¿no es cierto? Pero a veces nadie puede usar esa información porque no cumple con los requisitos básicos de estructura. Entonces, bueno, eso creo que desde mi punto de vista y al menos un poco con los resultados de estos proyectos quizás es la gran asignatura pendiente, ¿no? La reutilización. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Moltes gràcies, Candela, Ernest, moltes gràcies a la Universitat de Barcelona y a la Universitat Oberta de Cataluña por convidarnos a estar aquí compartiendo. Y para que se me entienda mejor lo voy a hacer en castellano, aunque mi lengua materna es el catalán. Estudios abiertos sobre datos de investigación. Bueno, nosotros hemos tenido, y me acompañan dos investigadores principales también de estos proyectos, Juan Carlos Valderrama y Adolfo Alonso. Hemos tenido 4 proyectos de investigación financiados, 2 ya están cerrados y otros 2 están todavía en curso. Hemos tenido también una ayuda de la Fundación Ignacio Larramendi y hemos participado en la red que coordinó Ernest, la red Maredata. Y en estos proyectos de investigación pues hemos tenido una serie de líneas de trabajo que quiero resumir aquí en estos 10 o 12 minutos que me concede Candela. Hablaremos de la identificación de los conjuntos de datos, pero muy breve porque ya se ha hecho en la primera mesa, de la evaluación de estos conjuntos de datos, de cómo podemos conocer el comportamiento y las motivaciones de los investigadores, de lo cual también se ha hablado aquí, a través del análisis de sus publicaciones,
de la realización de encuestas o de entrevistas, de un apartado muy importante del que también se ha hablado, que es la formación de profesionales, de profesores, de investigadores y nuevas líneas de investigación que podemos abrir en este campo del depósito de datos. Por tanto, en el primer punto de la identificación y conceptualización de los conjuntos de datos en humanidades, pues ya hemos visto que los datos en humanidades son muy complejos, pueden tener un formato no normalizado, carecer de metadatos y estar sujetos a cuestiones muy complicadas de legales y de derechos. De hecho, la mayor parte de los datos del patrimonio cultural europeo no están digitalizados. Parece que cuando hablemos de datos de investigación solamente nos estamos refiriendo a los datos digitalizados y la mayor parte no lo están. De manera que estas características, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son datos en humanidades, ¿no? Desde las listas de participantes en el Foro Universal de las Culturas de Barcelona en 2004 hasta manuscritos medievales, textos de literatura, publicaciones en redes sociales, pinturas, listas de PIB de los países antes y después del Brexit, imágenes en 2 o en 3 dimensiones, etcétera. Muchos ejemplos de datos en humanidades. Nosotros cuando queremos analizar estos datos en humanidades directamente vamos a alguna de las fuentes, a alguna de las bases de datos, como por ejemplo aquí OpenAlex, que a través de su clasificación temática hemos buscado datos de arqueología marítima. Coincidimos todos, bueno, la mitad de los ponentes en hablar de arqueología, ¿verdad? 652 resultados, ahí tenemos el título del dataset, que nada más y nada menos es un dataset de tweets utilizados para identificar comportamientos extraños en las termas romanas de Diocleciano, ¿no? Bueno, pues entramos y ahí podemos señalar con la flecha que el dataset son esos tweets en un formato XLSX, ¿no? Bueno, pues y a partir de aquí es cuando entramos en el segundo punto que hemos estado desarrollando, que es la evaluación de la calidad de los conjuntos de datos. Y utilizamos algunas de las herramientas que existen en el mercado, sobre todo la herramienta FUGI, pronunciado en español, que está desarrollada por un proyecto de la Unión Europea, de manera que a partir de los datasets que localizamos, por ejemplo, pues en Data Citation Index de WOS o en el OpenAlex, pasamos esta herramienta que no evalúa la calidad intrínseca de los datos, es un tema que hablaremos también, pero que sí nos permite hacer una evaluación de esos 4 principios FAIR. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos analizado datos en café, agricultura, drogodependencias, educación y hemos consultado qué ocurre en humanidades. ¿Por qué el café? Bueno, el café nos gusta a todos o a casi todos. Es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Es el segundo producto más comercializado, de más tráfico mundial en el mundo, el café. Y bueno, tanto en el caso del café como en los datos de agricultura y en drogodependencias, hemos visto que los peores porcentajes de cumplimiento de calidad o de los criterios FAIR están en la interoperabilidad y en la reutilización. En cambio, cuando hemos analizado lo que nosotros no lo hemos hecho, pero hemos consultado la bibliografía, en el caso de datos en humanidades es la accesibilidad y la reutilización también lo que tiene menos porcentajes de cumplimiento. Por lo tanto, parece que hay alguna pequeña diferencia entre los datos en ciencias sociales y en humanidades, aunque son áreas muy, muy hermanas. Aquí tenemos estos datos de consumo de drogas, otra área que hemos analizado, y vemos que las columnas en azul más claro son las de accesibilidad y reutilización, ¿vale? Bueno, el tercer punto es el de conocer las prácticas y motivaciones de los investigadores. Y eso lo podemos hacer analizando lo que publican y si esas publicaciones llevan asociadas depósitos de datos a través de encuestas, de las que hemos realizado aproximadamente 2.000, o a través de entrevistas en profundidad, de las que hemos realizado aproximadamente 40. Hemos analizado 1.000 y pico artículos de los profesores de la Universidad de Valencia para ver en sus publicaciones si estas llevan datos asociados. Y podéis ver aquí, desde la izquierda hasta la derecha, la izquierda no lo leeréis, pero pone la primera barra es ciencia y tecnología, ciencias de la vida, físicas, sociales y humanidades. Aunque la muestra y la barra verde significa si lleva datos o material suplementario, a lo que se refería también Daniela, asociados. Bueno, pues en ciencias sociales el 92% prácticamente no llevan asociado ningún tipo de material,
pero es que en humanidades, aunque la muestra era muy pequeña, no llevaba ningún artículo, ningún tipo de datos asociados. Esto tenemos que seguir investigando a ver aquí qué es lo que está ocurriendo, aunque ya hemos visto que estos campos son campos en los que prevalecen lógicas investigadoras de carácter más individual y reflexivo. Se realiza sobre todo una divulgación a partir de los libros y bueno, son temas normalmente de interés más nacional o regional, de manera que estos factores podrían estar creando la sensación de que no es necesario compartir estos datos porque son muy locales, porque son muy regionales. ¿Qué hemos visto a través de las encuestas? A través de las aproximadamente 2.000 encuestas que hemos realizado. No los voy a comentar todos, sería imposible, pero respecto a la existencia de planes de gestión de datos o políticas de planes de gestión de datos, en las áreas de arte y humanidades, que son la barra en gris que he señalado al final, pues opinan que mayoritariamente que no tienen ningún plan de gestión de datos directamente. Cuando les preguntamos cuáles son sus temores para compartir datos, pues lo que ya nos ha comentado también Daniela, la mala interpretación o pérdida de los datos, temas legales de confidencialidad y de protección de la propiedad intelectual y la pérdida de tiempo que supone hacer los datos accesibles. Y si les preguntamos por los medios que utilizan para acceder a los datos de otros, directamente el mayor porcentaje nos dice que no utilizan datos de otros. Por lo tanto, el siguiente aspecto o la siguiente línea de trabajo son las entrevistas en profundidad. Hemos realizado unas 40 y estos son expresiones directas de estas entrevistas de profundidad de 3 o 4 profesores de educación, pero que están adscritos a departamentos de humanidades, concretamente departamentos más bien de filosofía, ¿no? Y entonces, respecto a las creencias, pues vemos esas expresiones, ¿no? En mi campo, cada uno crea sus datos, no investiga con los de otros. O si tenemos muchos datos y no sabemos buscarlos, no sirven para nada. O si otros piensan que, si compartes los datos, estás evitando que otras, empresas comerciales los puedan utilizar y sacar un lucro de ellos, que incluso puede beneficiarte a ti, ¿no? Y otros que no voy a compartir con nadie hasta que no tengan los datos súper utilizados. Respecto a las actitudes, pues algunos investigadores dicen que hay que colgar los datos una vez ya catalogados, con lo cual no sé hasta qué punto serían datos brutos, pero nos ha llamado la atención también el hecho de eliminar los datos, es decir, una práctica que va en contra de todo lo que estamos diciendo hoy en este seminario, ¿no? Es decir, yo imagino que se trata más bien de datos que pueden estar sujetos a un tipo de problema de confidencialidad o protección de la privacidad, ¿no? Pero eliminarlos, ¿por qué? Y bueno, y otra opinión muy curiosa, que más que dejar en abierto sería pactar con quien los pida. Si alguien quiere mis datos, pues que me llame, que hable conmigo y entonces ya establecemos ahí una conversación a ver un precio justo, ¿no? Te doy mis datos, pero a cambio de... Bueno, barreras, también se ha hablado aquí de las barreras, ¿no? Pues quieren que si tienes un problema, que alguien te lo solucione cuando estás subiendo los datos. Es una tarea extra que supone mucha dedicación. Desistí, no lo hice. Es decir, un investigador nos contaba que se puso a implementar el formulario para depositar los datos y desistió. Y luego hay quienes piensan que para qué hacerlo si no hay filtro. Es que es verdad, entras en Zenodo y allí te aparece cualquier cosa. Entonces, para poner cualquier cosa no lo pongo, ¿no? Es lo que opinan algunos. Temores, también se han hablado de los temores, que expertos en procesamiento de datos vayan a sacar conclusiones más potentes que las que yo he sacado, y hay muchos recelos, miedos, falta mucha información, rumorología. Se refería a este investigador sobre todo a las últimas convocatorias de proyectos I+D, donde ya se exige, parece ser que se exige un plan de gestión de datos, y las últimas convocatorias de sexenios y las nuevas acreditaciones de ANECA, donde parece ser que también se exige depositar documentos y datos, ¿no? Bueno, nosotros, y la otra cuestión es la necesidad de infraestructuras. Nosotros sabemos, digo, más bien los especialistas en información y documentación, donde poder encontrar repositorios en humanidades o en cada una de las áreas de las humanidades, pero los profesores universitarios normalmente no conocen esta información. La siguiente línea de trabajo
es la realización de cursos, talleres y seminarios. Hemos realizado cursos en el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València sobre depósito de datos, al igual que nos contaba Yolanda, y también algún tipo de seminario como esta idea que organizaron Yolanda Blasco y Fernanda Peset, también compañeros del subproyecto, de cómo podemos poblar la Wikipedia con datos que vamos obteniendo. En este caso se refería a un seminario Datos del exilio cultural femenino, ¿no? Cómo podías editar los datos de Wikipedia e ir introduciendo datos que tengas sobre investigación. Sería una idea quizá extrapolable. Bueno, también dentro de este apartado de formación, la elaboración de guías y recomendaciones. Ya elaboramos una guía en la red Madredata. Aquí tenéis otras guías que habéis elaborado vosotros y nosotros también estamos en proceso de elaboración de guías destinadas a los profesionales de la educación en el proyecto Educadata. Y bueno, algunas recomendaciones para mejorar las letras del FAIR, ¿no?, de los conjuntos de datos en humanidades, pues para garantizar la encontrabilidad, pues garantizar metadatos completos y estandarizados, descripciones detalladas de los datos, información textual quizá en un archivo LM que acompañe a cada dataset, para mejorar la accesibilidad, conjuntos de datos claros y detallados, información sobre la estructura de los datos, la metodología y cualquier consideración específica para su uso, para mejorar la interoperabilidad, ya sabemos, ¿no?, utilizar metadatos estandarizados y reconocidos, y para mejorar la reutilización, que los conjuntos de datos deben tener calidad intrínseca, deben ser consistentes, fiables. Es un punto débil todavía, porque en estos momentos pues cualquiera puede depositar lo que quiera y no hay nadie que ejerza ningún control sobre estos datos que estamos depositando. Y bueno, pensamos también que se podrían desarrollar quizá métricas de datos específicas de humanidades, dada la complejidad que tienen los datos en humanidades, y también quizá podríamos desarrollar métricas de autoevaluación para los investigadores, es decir, que un investigador que quiere depositar los datos pueda pasar una checklist, como existen en ciencias de la salud, las listas de comprobación de revisiones sistemáticas, de metaanálisis, de estudios de casos y controles y tal, pues quizás podríamos desarrollar algunas métricas de autoevaluación fáciles de realizar por parte de los investigadores y profesores. Y luego la participación de la comunidad de investigadores, la interacción y la retroalimentación es muy importante. Conclusiones breves. Todavía parece ser que no existe una cultura por compartir. Faltan elementos para el cumplimiento de los FAIR, falta legislación, falta formación, faltan infraestructuras, financiación, tiempo, incentivos. Tenemos que velar por la calidad intrínseca de los datos, pero que no depende de nosotros, depende de los propios investigadores. Nosotros no podemos evaluar esos datos. Y en humanidades, la importancia científica y patrimonial de los datos en humanidades, su riqueza y diversidad, nos obligan a tener en cuenta la singularidad de estos datos y, por lo tanto, su gestión apropiada. Y nada más. Muchas gracias. Pues estamos un poquito fuera de tiempo, pero yo creo que lo merece. Agradeceros muchísimo vuestras presentaciones. Yo creo que han sido muy, muy ricas, a la vez con foco en humanidades. Y nada, si os parece, una pregunta. ¿Alguien quiere? ¿Sí? Venga, y luego cerramos. Hola, buenos días. María José Sánchez de la Universidad Rovira i Virgili. Para aquellos que habláis de que falta formación, desde el 2017 pertenezco al equipo que realiza formación en mi universidad sobre los diferentes ámbitos de ciencia abierta. Y he medido un indicador que se suele llamar la tasa de deserción, aquel que se apunta y luego al final no asiste. Tenemos en nuestra universidad, por lo menos, un problema con el personal docente investigador. La formación existe. No sé si estoy haciendo un comentario o pedir un grito de auxilio. ¿Qué hago? Por favor, ayudarme para convocar a mis investigadores, o una queja así a modo global. Pero la tasa de deserción en las formaciones que hacemos desde la biblioteca de mi universidad es a veces del 70%. No sé dónde fallamos, pero no sé si también es común al resto de centros
y dónde hay que hacer el cambio, si en la comunicación o en la actitud del investigador referente a esta formación, sin querer meterme tampoco en ningún berenjenal así. ¿Queréis comentar? No, bueno. ¿Sí? Venga, Yolanda se atreve. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que, sobre todo, por ejemplo, si ofertáis algo relacionado con cómo elaborar el plan de gestión de datos, lo hagáis en una fecha muy próxima a cuando ellos tienen que solicitar los proyectos de investigación, porque les va a venir fenomenal, por ejemplo, se me ocurre. No sé, en realidad se crea esa necesidad de información, de formación cuando hay una necesidad previa porque alguien te lo está reclamando, efectivamente, pero es que no solamente pasa en vuestros cursos, está pasando en general, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, claro, con el profesorado, pues es que está dentro del programa del Plan General de Formación del Profesorado y ahí, hombre, no solemos tener mucha deserción, digamos, pero yo sí os aconsejo que, por ejemplo, ahora en el mes de diciembre, creo que es cuando suelen ser las del Ministerio, pues finales de octubre, noviembre, pues igual puede ser un buen momento. Sí, venga. Sí, ve. Es respecto a lo que plantea la compañera, ¿no? En la Universidad de Valencia, nosotros lo que hicimos fue un curso conjunto entre el personal investigador, que éramos nosotros, con el servicio de bibliotecas. Y lo dirigimos tanto a bibliotecarios y bibliotecarias, ¿no?, de la universidad, como también a personal investigador. La verdad es que funcionó. Lo que pasa es que este año no sabemos por qué no se ha ofertado, ¿no? Es que tenemos que ir detrás del servicio de formación permanente para que se ponga en práctica y que lo diseminen a nivel del profesorado, ¿no? Ahora, sobre todo, es inteligencia artificial e innovación, ¿no? O sea, educativa. Todo esto, claro, nos hace una laguna en el tema de gestión de datos, donde Rafa colaboraba también en el curso, ¿no? Pero creo que puede ser una forma de incentivar también, porque a veces hay un gap entre el servicio de bibliotecas y las necesidades y las capacidades que tiene. Es como un comentario, ¿eh? Simplemente, ¿eh? Vale, gracias. Gràcies. Jo crec que són comentaris interessants, no?, que podeu prendre nota. Amb això donaríem per acabada aquesta sessió d'avui. Ernest, vols sumar-te unes paraules? No? Doncs agrair-vos moltíssim l'assistència. La meva visió no és molt objectiva, però crec que ha estat molt interessant perquè hi ha hagut varietat i riquesa dins de les humanitats. Crec que ens emportem, no?, reflexions pendents. També ens emportem algunes dades que m'agradaria pensar que en uns anys els percentatges hauran evolucionat i seran uns altres. I res, des del projecte seguirem fent feina, per tant, seguireu tenint notícies nostres, a veure si en un parell d'anys podem tornar a donar més resultats de ciència oberta i de dades també en concret. Moltíssimes gràcies a tothom.